La mañana en que Thomas Wren salió de su casa, ya llevaba la muerte consigo sin saberlo. Había desayunado bien, saludado a su vecina. Salió para supervisar la descarga de 3 barcos en el muelle norte, revisando sus cuentas. Esa noche no regresó. Nadie fue a buscarlo porque, para entonces, la mitad del barrio portuario ya no podía levantarse de la cama. Edmund Harlow había pasado 12 años construyendo algo que ningún hombre de aquel continente había logrado antes. Una red de 16 ciudades costeras unidas por tratados comerciales, flotas compartidas y un sistema de caminos que conectaba el interior con el mar. El origen de lo que vendría después estaba a bordo de un carguero llamado el Adelaide, que había partido de un puerto fluvial en el interior de Brasil, cargado de cueros, cacao y algo más que no figuraba en ningún manifiesto. En las bodegas inferiores del Adelaide, entre los fardos apilados y los sacos húmedos de grano que servían de lastre, viajaban ratas. Lo que hacía diferente a esas pulgas era lo que llevaban dentro. Una pulga pica a un roedor enfermo, ingiere sangre cargada de bacterias. Esas bacterias se reproducen dentro del tubo digestivo de la pulga hasta obstruirlo por completo. Cuando esa pulga hambrienta intenta alimentarse de un humano, no puede tragar. Regurgita. Millones de bacterias vivas entran en el torrente sanguíneo de la víctima. La persona no siente nada distinto. Se rasca. Sigue con su día. El Adelaide atracó en el puerto de Ferris Bay un martes por la tarde. Los inspectores de aduana subieron a bordo, revisaron los manifiestos, cobraron los aranceles y bajaron sin encontrar nada irregular. Las ratas del Adelaide encontraron a las ratas del puerto esa misma noche. Las pulgas hicieron el resto. Los primeros casos aparecieron 10 días después. Un estibador, la esposa de un almacenero, 2 marineros que habían estado bebiendo en la misma taberna la semana anterior. Desarrollaron fiebre alta con rapidez alarmante, luego delirio, luego las hinchazones, bultos duros y oscuros que brotaban en el cuello, en las axilas, en la ingle, dolorosos al tacto hasta el punto de impedir cualquier movimiento. Los médicos de Ferris Bay los examinaron con la metodología que su formación les había dado y no entendieron nada de lo que veían. 3 de los 5 primeros pacientes murieron antes de que pasara la semana. Las noticias tardaron en llegar a Caldwell porque nadie quería ser el mensajero de algo que aún no tenían palabras para describir. El primer informe oficial habló de fiebre portuaria, un término conveniente y vago que sugería algo localizado, algo manejable. Harlow lo leyó en su despacho, frunció el ceño y ordenó que se enviara a un médico de la capital. Luego siguió con sus reuniones. El puente sobre el río Mercan necesitaba financiación adicional. Había un mundo que gobernar. Para cuando el médico enviado desde Caldwell llegó a Ferris Bay, ya no había un brote. Había una catástrofe. Las calles del barrio portuario estaban casi vacías. Los que podían huir habían huido, llevando consigo, sin saberlo, lo que intentaban escapar. Los que no podían huir permanecían encerrados en sus casas o en la calle directamente, porque en algunos bloques ya no quedaban vecinos en condiciones de ayudar a llevar a nadie a ninguna parte. El médico, un hombre llamado Dr. Cornelius Fitch, escribió en su diario algo que sus colegas de Caldwell tardaron semanas en creer: que había contado 43 cadáveres en 3 calles en menos de 1 hora de caminata, y que había dejado de contar porque empezaba a perder la capacidad de procesar lo que veía. Lo que Fitch tampoco podía procesar era la lógica de la muerte,
o más bien su ausencia total. Un hombre que había cuidado a su madre enferma durante una semana estaba sano. Una mujer que no había salido de su casa en 10 días había muerto. No había patrón que la medicina de 1683 pudiera identificar. No había regla que protegiera a nadie. Y cuando no existe ninguna regla, el miedo deja de ser una respuesta racional para convertirse en el único lenguaje disponible. En Caldwell, las noticias ya no podían contenerse. Los refugiados de Ferris Bay habían llegado antes que los informes oficiales, trayendo sus versiones fragmentadas y aterradas de lo que habían dejado atrás. Los mercados de la capital empezaron a llenarse de rumores que crecían con cada repetición. Se hablaba de aldeas enteras vacías al norte, de barcos encontrados a la deriva en la bahía, con las tripulaciones muertas bajo cubierta, de familias que habían desaparecido en 4 días, sin que nadie supiera exactamente cuándo había muerto el último. Harlow ordenó que se prohibiera la difusión de informaciones alarmistas sin fundamento verificado. El edicto fue ignorado con una velocidad que decía mucho sobre el estado real de su autoridad, porque la enfermedad ya estaba en Caldwell. No había llegado en barcos reconocibles. Había llegado en la ropa de los comerciantes que venían de Ferris Bay, en los sacos de grano que los proveedores habían despachado antes de que alguien pensara en detener los envíos, en las ratas que corrían libremente entre los almacenes del puerto norte y los barcos que acababan de atracar desde 4 ciudades diferentes. La infraestructura que había hecho grande a la Confederación era también la infraestructura perfecta para mover una enfermedad de un extremo al otro en semanas. Harlow convocó a su consejo médico. 12 hombres. 4 murieron antes de que terminara el mes siguiente. El resto dio consejos que no funcionaron, no porque fueran estúpidos, sino porque el problema estaba completamente fuera del alcance de cualquier cosa que la ciencia de su tiempo pudiera concebir. Nadie en 1683 sabía lo que era una bacteria. Nadie sabía que una pulga podía matar a un hombre. El propio Harlow enfermó en el 3er mes. Desarrolló fiebre. Apareció una hinchazón dura bajo su mandíbula, que sus médicos no supieron cómo tratar más allá de aplicar cataplasmas calientes y rezar en voz baja cuando creían que él no los escuchaba. El Consejo de la Confederación paralizó sus sesiones. Los mensajeros dejaron de viajar porque los caminos estaban llenos de personas que huían en todas direcciones. Los ejércitos esperaron órdenes que no llegaron. Harlow sobrevivió. Nunca supo por qué. La hinchazón cedió en la 3ª semana. La fiebre bajó. Se levantó de la cama en un mundo que ya no reconocía como el suyo. Sus mejores generales estaban muertos. Su recaudador principal estaba muerto. El arquitecto del puente sobre el río Mercan estaba muerto. El sueño que había construido durante 12 años no lo destruyó ningún enemigo exterior, ninguna rebelión, ninguna traición. Lo destruyó algo tan pequeño que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. Lo que la enfermedad hacía a los cuerpos era terrible. Lo que hacía a las comunidades era quizás peor. El terror al contagio erosionó los vínculos más básicos de la vida social con una eficiencia que ninguna guerra habría logrado. Fitch documentó en sus diarios casos de padres que echaban a sus hijos enfermos a la calle para no morir con ellos, de vecinos que tapiaban las ventanas de las casas donde alguien había caído enfermo, encerrando a vivos y muertos juntos, de sacerdotes que se negaban a entrar a los edificios porque el miedo era más poderoso que la doctrina. Los enfermos morían solos. Los muertos permanecían donde caían, porque ya no quedaba nadie dispuesto a acercarse. La ciudad como organismo funcional se detuvo. Los tribunales cerraron. Las escuelas cerraron.
Los gremios de artesanos que durante generaciones habían estructurado la vida económica de Caldwell se disolvieron en semanas porque sus miembros estaban muertos o habían huido. El dinero dejó de circular porque nadie quería tocar nada que hubiera pasado por manos ajenas. Harlow emitía decretos desde sus habitaciones del palacio gubernamental. Decretos que nadie ejecutaba porque los ejecutores estaban muertos o escondidos o simplemente aterrorizados más allá de cualquier obligación institucional. Los ejércitos de la Confederación esperaron órdenes que no llegaron. Los generales escribieron cartas a Caldwell preguntando qué debían hacer. Las cartas llegaron a una capital que ya no podía responder con coherencia. Y sin embargo, en medio de todo aquello, Fitch documentó también otras cosas. Mujeres de los barrios artesanales que organizaron turnos para llevar comida a las casas, donde ya no había nadie en condiciones de cocinar, pasando los recipientes por una cuerda tendida entre ventanas, para no tener que acercarse demasiado. Un grupo de jóvenes aprendices de carpintería que construyeron carretillas improvisadas para trasladar cadáveres al campo exterior a la ciudad cuando ya no quedaban enterradores profesionales vivos. Un médico cuáquero llamado Samuel Prior, que recorrió los barrios más afectados durante semanas seguidas, tocando a los enfermos cuando nadie más lo hacía, sin entender exactamente por qué él seguía vivo, mientras tantos otros morían, y sin dejar de ir por esa razón. Las instituciones religiosas, que en tiempos normales competían entre sí con una ferocidad que era casi un deporte local, dejaron de lado sus diferencias con una rapidez que en cualquier otra circunstancia habría parecido milagrosa. Los pastores protestantes y los sacerdotes católicos trabajaron codo a codo organizando los entierros colectivos en los campos del norte. No porque se hubieran convertido en amigos, porque frente a algo de aquella magnitud, las diferencias doctrinales dejaban de tener el peso que tenían cuando la vida parecía normal. Algunas ciudades del interior, al recibir las noticias de lo que estaba ocurriendo en la costa, tomaron medidas que nadie había diseñado desde ningún ministerio. Los alcaldes de New Hardwick y de Coldstone Station ordenaron que ningún barco o carreta procedente de las ciudades portuarias fuera admitido sin que su tripulación o conductores permanecieran aislados durante 3 semanas fuera de los muros. Era impreciso, era arbitrario. A menudo era burlado por los comerciantes que no querían perder semanas de negocio. Pero contenía una idea que tardaría generaciones en formalizarse en leyes sanitarias. Que separar a los potencialmente enfermos del resto era la única herramienta disponible cuando no existía tratamiento. La enfermedad no respetó fronteras geográficas. Desde los puertos de la Confederación viajó hacia el norte, a las colonias francesas, hacia el sur, a los puertos españoles, hacia el este, en los barcos que cruzaban el Atlántico hacia Europa. El enemigo comercial más poderoso de la Confederación, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, sufrió pérdidas en sus tripulaciones, que durante meses dejaron barcos sin marineros suficientes para navegar. Hubo un periodo de varios meses en que los barcos de guerra de 2 potencias que se habían enfrentado en la bahía de Chesapeake el año anterior simplemente dejaron de dispararse. No porque firmaran ningún acuerdo de paz, porque no quedaban hombres suficientemente sanos en ninguno de los 2 lados para maniobrar los cañones. La enfermedad no fue un evento, fue una condición. Regresó en oleadas durante los 40 años siguientes. Cada vez que una nueva generación de personas que no habían sobrevivido al primer brote creció lo suficiente para ofrecer a la bacteria cuerpos que no la habían visto antes.
Los historiadores que estudiaron los registros de cementerios y libros parroquiales de aquella época calcularon posteriormente que entre el primer brote en Ferris Bay y la última oleada significativa, la Confederación perdió entre 1/3 y casi la mitad de su población. En algunas ciudades portuarias, los registros simplemente se interrumpen durante meses enteros. No hay anotaciones de nacimientos ni de muertes, porque no quedaba nadie encargado de anotarlos. El comercio atlántico que había hecho rica a la Confederación se contrajo durante generaciones. Los puertos que una vez habían movido flotas enteras operaron durante décadas con una fracción de su capacidad anterior, no solo porque faltaban trabajadores, sino porque el miedo a los puertos, a los barcos, a los extraños que llegaban de otros lugares, se había grabado en la cultura local de maneras que tardaron mucho tiempo en borrarse. El sueño de la Gran Confederación Unificada, que en 1682 parecía a punto de materializarse, nunca se completó de la manera que él había imaginado. No porque alguien lo destruyera, porque simplemente ya no había suficientes personas para construirlo. El arte y la literatura del periodo siguiente se obsesionaron con la muerte de una forma que incluso los contemporáneos reconocían como distinta a todo lo anterior. Los edificios públicos que Harlow había soñado construir en su capital permanecieron en planos durante décadas. Durante mucho tiempo, esta historia fue tratada como un episodio menor en los libros de historia del período colonial, eclipsada por guerras más dramáticas y conquistas más visualmente espectaculares. Pocos la conocen, pocos la enseñan, pero las calles vacías, las puertas cerradas, el miedo a respirar el mismo aire que otro, los muertos que nadie podía enterrar con la suficiente rapidez, la sensación de que el mundo ordenado que existía ayer ya no existía hoy y que nadie sabía si volvería a existir mañana. Nada de eso es historia antigua. Nada de eso pertenece solo al pasado. Las herramientas que tenemos hoy son incomparablemente más poderosas que las de Cornelius Fitch o Edmund Harlow. Análisis genéticos que identifican patógenos en horas, sistemas de comunicación global que alertan a los gobiernos antes de que los barcos lleguen a puerto, medicamentos que en 1683 habrían parecido magia. Y aún así, la pregunta que la historia de Ferris Bay deja sobre la mesa no es si volverá a ocurrir algo parecido. La pregunta es, ¿qué parte de la respuesta humana habrá cambiado cuando ocurra? Porque la bacteria no razona, no negocia, no respeta lo que construimos ni el tiempo que nos llevó construirlo. Nosotros seguimos siendo, en lo más fundamental, los mismos animales sociales que cerraron sus ventanas y pasaron comida por cuerdas tendidas entre casas en el invierno de 1683, tratando de mantenerse vivos y humanos al mismo tiempo, sin estar seguros de que fuera posible hacer las dos cosas a la vez.